¿Qué pasó, rebeldes? Bienvenidos, esto es Generación RBD. Gracias por acompañarme una nueva semana con un nuevo video, y ahora les hablaré de un tema que, bueno, también ya me han estado pidiendo a través de redes sociales y dentro de los comentarios aquí en YouTube. Les hablaré acerca de las temporadas de la telenovela Rebelde. ¿Cuál fue mi favorita? ¿Cuál no? Y bueno, comencemos por lo más lógico, la primera temporada, que es mi temporada favorita sin duda, y creo que la de muchos. No solo es la más emocionante, la mejor actuada y la mejor estructurada, sino que es la que le da la esencia al proyecto Rebelde. Y para analizar también el por qué fue la mejor hay que entender algo. No solo los conflictos eran mejores, sino que el ritmo era muy bueno. Conocimos por ejemplo la historia de venganza de Miguel hacia el padre de Mía y esa sed de venganza con tal de destruir a la familia Colucci. Conocimos por ejemplo un lado más oscuro de León Bustamante y también de Diego, que era bastante gandalla al inicio. Conocimos los conflictos en los que se metía Roberta por querer hacer el bien y por querer hacer justicia. Y por supuesto tuvimos subtramas intensas como la logia, el viaje a Canadá, etcétera, etcétera. Y personajes secundarios que, si bien muchos fueron odiados, también le dieron un gran ritmo a la novela, como Paula, Luz Viviana, Valeria, Esteban, el mismo Gastón cuando llegó. Además de que las historias de los rebeldes eran más justificadas y coherentes, sin caer en la caricaturización como cayó en las temporadas posteriores. También tuvimos el romance de los profesores, de Madariaga con Galia y después con Renata. No había un día en que no pasara algo interesante y bueno, el ritmo era lo que a nosotros nos generaba estar viendo los capítulos día con día. Esa primera temporada duró 10 meses al aire, comenzando el 4 de octubre del 2004, fecha que todos tenemos en mente siempre, y terminó en julio del 2005. Lo que más resalto también de esta temporada es que sí tuvo un final de temporada como tal. El final fue muy bueno y emotivo, tuvo cierres interesantes y tramas abiertas para esperar lo que venía al lunes siguiente. Y así, mis queridos amigos, fue como llegó la segunda temporada. Para agosto del 2005 la segunda etapa causó mucha expectativa. La novela y el grupo ya eran un éxito y se prometió más intensidad, sobre todo con la incursión de los nuevos rebeldes, de los cuales ya he hablado en un video anteriormente, y si no lo han visto los invito a que lo vean para que sepan de lo que hablo. Sin embargo, como decía, no todo puede ser tan bueno y en líneas argumentales todo decayó. Ni los nuevos rebeldes sirvieron de algo y destruyeron algunos personajes que ya existían, con la incursión de una comedia y farsa que, bueno, ya más que nada caía en el pastelazo y en la sangronada, y que a mi parecer eran innecesarios. En ocasiones personajes como León Bustamante, que ya era el villano, pues también caía un poco en lo gracioso, con frases como su bebota bebota. Y a diferencia de la primera temporada, esta no fue tan seria, vamos, no fue tan intensa, tan melodramática. Fue cayendo, como decía, en una comedia de pastelazo, en la que las escenas muchas veces se sentían improvisadas. Y veíamos también a nuestros rebeldes hacerse los chistositos con cosas que muchas veces decías, ah, no mames. Un claro ejemplo de estos personajes que les digo que caían en la comedia innecesaria era Giovanni. Y sí, aunque muchos amamos sus ocurrencias y todas las locuras que tenía, a veces ya hartaba demasiado con lo chismoso, entrometido y sobre todo también que para todo se quería hacer el chistosito. Y se volvió un poquito exagerado. Sí, ojo, yo sé que muchos lo amamos, pero ya en términos más exigentes de argumento y eso, sí como que rompió un poquito el esquema, a pesar de que la esencia de Giovanni quisiera ser así. Y por otro lado, a pesar de que Gandía es uno de mis personajes favoritos de la telenovela y que se logró convertir capítulo tras capítulo en uno de ellos, algo que tenía Gandía era que las situaciones en las que se metía en la primera temporada con tal de demostrar autoridad, la cual no tenía, era lo que lo hacía fracasar e involucrarse en situaciones graciosas. Vamos, era una comedia involuntaria. Veíamos en algún momento en nuestras escuelas a los directores o a los profesores queriéndose demostrar como tal y ser autoritarios y no lo lograban, fracasaban en el intento. Ese era el claro ejemplo de Gandía. Y aunque Felipe Nájera siempre ha sido gracioso y ha manejado muy bien la comedia, pues sí, ya caía muchísimo en lo ridículo, y a pesar de que lo amáramos también, pues sí, lamentablemente decayó mucho en eso. Y uno de los más grandes ejemplos en el mal manejo de un personaje fue Mía Colucci. Sí, también, aguas fans de Mía y aguas fans de Anaí, yo no estoy diciendo que la odie, pero en términos de historia pasó algo muy raro. Se supone que en la primera temporada era la niña caprichosa, mimada, que siempre quería salirse con la suya haciendo sus berrinches, y poco a poco, conforme fuera avanzando la historia, se iba a convertir en esa mujer que ella quería demostrarle a todo mundo que era. Pero para la segunda temporada ese proceso se fue a la
fregada. ¿Por qué? Porque comenzó a ser más mimada, a fingir más su voz. Y sí, su voz caía muchas veces en lo que es una niña boba, en una niña tonta. Íbamos así y ya después otra vez así. Y basta ver el último capítulo también como era demasiado boba. O sea, sus caras, su gestito, o sea, sí ya era como que demasiado y decías, güey, o sea. En pocas palabras, Mia Colucci se me hacía ya una caricatura. Y en lo personal me quedo mil veces con la Mia de la primera temporada. Por otro lado, los huecos argumentales eran inmensos. Sacaban y metían personajes a diestra y siniestra. Con los nuevos rebeldes así pasó, de un día para otro lo sacaron, nadie se enteró y bye bye. Las situaciones a veces ya las metían a la fuerza y abusaban, como decía, de la improvisación. No porque la improvisación sea mala, pero ya cuando vas viendo que los diálogos los dicen por decirlos, mal hechos, y ya todo es como que un carnaval, pues te das cuenta de que incluso la dirección de escena. Y bueno, y hablemos de los errores técnicos, de continuidad, que si se veía el micrófono, que si esto, que si lo otro, no acabaríamos. Y vámonos finalmente con la tercera. Ojo, en Rebelde Way nunca hubo tercera temporada, pero en México, con el afán de no volver a hacer una temporada muy larga de 10 meses como había sido la primera, decidieron dividir la segunda en dos, algo así como Harry Potter. Y se notó que no hicieron una buena división, porque ni siquiera se preocuparon para darle un buen final a la segunda, algo como lo que había sucedido con la primera. O sea, que verdaderamente hubiera una división entre una y otra. No, simplemente fue un final de viernes como cualquier otro y al lunes siguiente lo único que cambiaron fue la intro. La comedia seguía siendo exagerada y las situaciones se fueron componiendo un poquito más en los, pónganle ustedes, últimos 2 meses de transmisión. Porque ya entonces ahí fue cuando pasó lo de Gastón, el accidente en donde Miguel tiene un problema en la cabeza y empieza con sus lagunas mentales, etc. Que Diego terminó siendo el más rebelde de todos al enfrentar a su papá y dando las pruebas para que lo metieran al tambo. Y como les decía, resolver 2 misterios importantes, lo del tutor de Luján y lo de la mamá de Mia, que esos 2 casos fueron más largos que la mendiga cuarentena. Yo no sé ustedes, pero tengo ahí un conflicto con el final. El final fue muy bueno e inolvidable, esa última escena y ese último pensamiento y todo lo que nosotros ya conocemos. Pero pasó algo muy importante, sobre todo con el caso de León Bustamante. Mucho se mencionaba dentro de la telenovela a los demás hermanos de Diego, los cuales nunca aparecieron. Pero yo creo que algo interesante que hubiera sucedido en ese final era saber qué iba a pasar con Diego, qué iba a pasar con Mabel, cómo iban a salir adelante ellos dos solos después de todo lo que sucedió y que ya no estuvieran bajo la sombra de León Bustamante. Y también, en vista de lo que iba a pasar, pues yo creo que cualquiera de los otros hijos también debían de ver qué iba a suceder con lo de su padre, porque pues a final de cuentas tenían que ver qué iba a pasar con el dinero de él y cosas así. Es un dato que a mi parecer me quedé con muchas ganas de ver, no sé ustedes. Bueno, muchas preguntas que al final de cuentas nunca van a tener respuesta, pero que me hubiera gustado ver en ese final. Y la tercera temporada, lo único que puedo recalcar fue precisamente que las resoluciones se dieron y bueno, hubo un final bonito para todos nosotros. Y para decidir cuál es la mejor y la peor temporada para mí, debo decir que mi favorita sí, sin duda, es la primera. En segundo lugar pondría la tercera por el rollo del final y en último lugar pongo a la segunda temporada. Ustedes díganme, rebeldes, cuál es su temporada favorita, opinan lo mismo que yo o no, háganmelo llegar aquí a través de los comentarios o en redes sociales, estamos ahí en contacto, ya lo saben, leo todos y cada uno de los comentarios y trato también de responderlos. Yo soy Memo y recuerda que si yo digo R, tú dices BD. Nos vemos a la próxima. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es recetas fáciles e inútiles en un minuto. Voy a enseñarles a hacer algo que muchas veces se les puede llegar a complicar, sobre todo cuando hay visitas en casa. Y ustedes se preguntarán, bueno, Memo, ¿de qué hablas? ¿A qué te refieres? Bueno, en este momento les voy a enseñar a preparar algo tan simple en la familia mexicana como un vaso con agua. Y vamos a empezar con los ingredientes. Para preparar un vaso con agua es muy sencillo. Únicamente necesitas una jarra con agua. Esta puede ser agua natural, agua de sabor, pero lo más importante de todo es que sea líquida. Y bueno, muchas veces lo puedes hacer directamente del garrafón, pero pues yo me quise ver más mamón y traigo mi jarra. Y por supuesto también necesitamos un vaso limpio y vacío de preferencia. Y ahora sí, vamos a vertir el agua natural en el vaso. Y listo, ya tenemos nuestro vaso con agua. Ah, por cierto, traten de que el agua que usen no sean de la misma que le echan a los frijoles esos que quedan todos aguados para las enfrijoladas. Y esto es todo por hoy. Síganme para más recetas.